muchas veces se dice que el haberlo jugado no te da argumentos ni para entender el juego a fondo y mucho menos para transmitírselo a alguien, ¿no? Porque lo vemos en distintos deportes que no siempre... Uno pensaría que es el paso natural, ¿no? El salto que sigue en el escalón, ¿no? El ser jugador y de ahí ser entrenador, del deporte que sea. Y muchas veces vemos gente muy talentosa que no llega a hacerlo porque a lo mejor pues no tiene lo necesario para entenderlo y mucho menos para transmitirlo, ¿no? Y mucho menos para manejar emociones. Cuéntame un poco cuál es este salto de calidad que se tiene que dar en cuanto a cualidades, aptitudes, para poder llegar a ser coach. Bueno, pues de entrada eres un maestro. Correcto. Eso eres un maestro. Estás enseñando la parte estratégica de cualquier deporte. Eso es lo que estás haciendo. Estás siendo un maestro que está enseñando una clase, entonces tienes que tener, pues de entrada, una vocación. Admiro mucho yo a los maestros en ese sentido, porque creo que pocas profesiones necesitan que tengas una vocación muy grande para que la puedas realizar, ¿no? Hay muchas carreras, digo, respeto todas las carreras, pero hay muchas carreras en donde no tiene que hacer una pasión por ser ingeniero, ¿no? Claro. Simplemente, pues eres un buen ingeniero porque eres un buen ingeniero, pero a lo mejor tu pasión es otra y puedes combinarlo, ¿no? Eh, es difícil ser maestro sin tener una pasión por serlo, porque no tendrías la paciencia para poder, para poder enseñar, para poder lidiar con distintas personalidades. Y tu trabajo es enseñar. Tu trabajo, a ti te pagan para que el muchacho aprenda. Entonces, pues a ver cómo le haces a veces, ¿no? Para hacer que aprenda y no todos aprenden de la misma manera, no a todos les entra la información igual. Tu trabajo es ese, encontrar la manera de conectar con el muchacho y hacer que aprenda. Eh, y efectivamente, que lo juegues no quiere decir que lo puedes enseñar. Nosotros nos enfocábamos en tener, en tener 11 coaches dentro del campo. Tuvimos la capacidad de hacer que nuestros jugadores entendieran a un nivel muy alto la parte estratégica del juego. Esto nos ayudaba mucho a que mecánicamente cometieran la menor cantidad de errores, porque sí tenían muy bien entendido todo el funcionamiento del juego y cuál era la estrategia y cuál era la intención. Y, lo demandante era la parte mental, ¿no? Entonces, sí es muy complejo ser coach, que tienes que ser un maestro. Y lo que te dije, pues que ahora tienes que llevar a otro nivel esta parte de la dureza mental, porque ahora tú no eres el que está teniendo el logro directo, el resultado es indirecto para ti, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que hay muchos deportistas muy talentosos que, que han tenido muchos logros que no son coaches, porque estando como jugadores se dan cuenta de lo que implica ser coach, ¿no? Eh, el dinero no está en ser coach, el dinero está en ser jugador, ¿no? En ser estrella, digo, hablando en la parte profesional. Este, hablando en el deporte amateur, como es el estudiantil en México, créeme que no hay dinero en ser entrenador. Entonces, pues como los maestros en México, no hay dinero en ser maestro, ¿no? La Hay que, vocación. hay que tener una vocación y una pasión por hacer esto. Y en cuanto a la complejidad de ser coach, obviamente tomando la similitud de los maestros,
¿no? Siempre se habla de esta atención personalizada, a lo mejor del niño que va un poco más atrasado, ¿no? Del niño que no es tan virtuoso con las matemáticas y tienes que enfocarte un poco más a él. En un grupo tan grande de jugadores, ¿cómo se vuelve o cómo se logra esta atención personalizada con el jugador para atender ciertas necesidades básicas? Entendiendo que el staff de coacheo es bastante extenso en un equipo de fútbol americano, pero aún así es mucho, o sea, es mucho más el número de jugadores, ¿no? Sí, pero creo que los grupos no acaban siendo muy distintos de los demás deportes. No sé, en un equipo de fútbol soccer profesional, creo que el staff es de 3 personas, ¿no? El director técnico y un par de auxiliares. Pues hay 22 o 25 jugadores en el plantel. Si lo divides entre 3, pues es de a 7 o 8 jugadores por estratega, ¿no? No sé cómo funcione un equipo de fútbol soccer en ese sentido. Un equipo de básquetbol es similar, pero yo creo que de alguna manera la cabeza del staff tiene que encontrar la manera de delegar esta responsabilidad precisamente para poder permear la filosofía y poder llegar a todo el grupo, incluso a los que están un poquito abajo, ¿no? Los que requieren un poco más de atención. Pues ese es parte del trabajo del entrenador, ¿no? El, una, el, pues el detectar el talento y tener bien identificado cuáles son las cualidades que estamos buscando para este grupo o esta finalidad de este proyecto y entender que todos tienen sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Entonces, empujar estas fortalezas, pero también hacer que estas debilidades vayan disminuyendo, convertirlas en fortalezas y tienes que delegar. O sea, es imposible, creo yo, para un director técnico estar él solo y trabajar con los 22, Sí. ¿no? Seguramente sus auxiliares tienen este tipo de funciones, ¿no? Porque si no es bien complicado llegar al objetivo. Al final de cuentas, el objetivo es ganar. Seguramente el Cruz Azul, por fin, esta temporada encontró esa mezcla, ¿no? Todos los deportes implican una emoción. Básicamente todo en la vida implica una emoción. Entonces, tienes que encontrar la manera de que funcionen los 22 o los 70 o los 12 en el básquetbol, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que hay que encontrar la manera de poder llegar a todos y cada uno para que todos y cada uno mejoren.